gente, ¿qué tal? Hola, gente, ¿qué tal? ¿Qué novedad hay, gente? Bien, espero que estén bien en todo aspecto. Espero que estén eh, en buen estado, felices, alegres, animosos. Chicos que van a ingresar a la universidad de acá a unas semanas. No falta mucho realmente, ¿no? No falta mucho para el... No falta mucho para el examen, ¿no? En realidad no es, digamos, una cosa eh, lejana, ¿no? Es algo que va a ocurrir pues, muy pronto. De hecho, ustedes se están esforzando bastante, ¿no? Están siempre queriendo aprender más, queriendo avanzar, ¿no? Y eso es algo muy bueno, ¿de acuerdo? Eh, bien, vamos entonces a hablar hoy vamos a comentar sobre la filosofía medieval, ¿no? La filosofía medieval. Bien. Entonces, tú sabes que la filosofía medieval, estimados estudiantes, tiene dos momentos, ¿no? Un momento de la filosofía medieval es la patrística. El otro momento de la filosofía medieval se denomina la escolástica, ¿no? ¿Conoces eso, no es cierto? Para ti es bastante famoso. ¿Por qué se llama patrística la primera etapa de la filosofía medieval? ¿Alguien recuerda por qué el nombre patrística? A ver, ¿por qué ese nombrecito curioso de patrística? ¿Ah? Claro, patrística es porque es la época de los padres de la iglesia, ¿no es cierto? Que son sacerdotes que van a buscar defender la religión cristiana, ¿no? ¿Alguien recuerda por qué la otra parte se denomina escolástica? Existe, ¿por qué se llama escolástica? Escolástica es porque es la época de las iglesias medievales. ¿No se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿Sí se escucha? ¿O no me escuchan? ¿Estás hablando sin audio? Ah, ya. Ok. Bueno, entonces, las etapas de la filosofía medieval son las siguientes. ¿Sí? ¿Mejor? Ay. Chévere. A ver, A ver, un segundo, pero disculpa. A ver, pero... Sí, lo saqué. Por eso. Hay que poner este otro. Entonces, ¿ahora sí me escuchan? Eco, dice. Tiene eco. Claro, porque... Bien, ahora sí creo que me escuchan. No, entonces vamos a desarrollar esa pizarrita virtual como siempre. Y desarrollamos la pizarrita y de ahí ya hablamos más de la filosofía medieval, ¿ya? Entonces tenemos que desarrollar rápidamente y sobre eso comentamos. ¿Alguien recuerda cómo se llama el principal representante de la patrística? ¿Quién es el filósofo, el más importante filósofo de la patrística? ¿Quién es? Es San Agustín de Hipona, ¿no es cierto? San Agustín de Hipona es el principal representante de la patrística. ¿Alguien recuerda quién es el principal representante de la escolástica? El principal representante de la escolástica es Santo Tomás de Aquino. ¿De acuerdo? Santo Tomás de Aquino. Y San Agustín, principal representante de la patrística, es seguidor de un filósofo bien importante. A ver, San Agustín se encuentra influenciado básicamente por quién, a ver. Por un filósofo muy reconocido. Por Platón, claro. San Agustín recibe la influencia de Platón. Y Santo Tomás recibe la influencia de quién, a ver. ¿Alguien recuerda? Claro, de Aristóteles. Ajá, muy bien. Siempre es así. ¿De acuerdo? Ahora, pero hay algo más, profesor. San Agustín no solamente es platónico, sino obviamente también es socrático. ¿Alguien recuerda ver qué de común hay entre el pensamiento de Agustín y el pensamiento de Sócrates?
Sí, tienen algo bastante en común y muy importante. Claro. ¿Qué de común hay entre el pensamiento de San Agustín y el pensamiento de Sócrates? ¿Alguien lo puede decir? ¿En qué tanto para San Agustín como para Sócrates, qué es el hombre? El hombre es alma. El hombre es básicamente, dice San Agustín, alma. El hombre es alma. Y el cuerpo es fundamentalmente un instrumento del alma. ¿De acuerdo? El cuerpo es básicamente, dice San Agustín, un instrumento del alma. Entonces ahí se ve claramente la influencia de Sócrates sobre San Agustín, ¿ya? Ahora, San Agustín va a enfrentarse al escepticismo. Lo que pasa es que cuando una sociedad está en decadencia, obviamente que las ideas que salen de esa sociedad para nada son ideas de progreso, ¿no? San Agustín vive en la época de las invasiones bárbaras. Tú pones, por ejemplo, vamos a ver qué imágenes encontramos, ¿ya? Por ejemplo, tú sabes qué son las invasiones bárbaras, ¿no? Conoces eso muchísimo de historia, ¿es cierto? Entonces vamos a ver qué encontramos, ¿no? Ponemos, por ejemplo, acá. Ponemos imágenes. Me gusta que me gusta poner imágenes, ¿no? Pone las invasiones bárbaras en Roma, ¿no? ¿No? Tú pones, por ejemplo, esto. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, en este periodo de turbulencia, obviamente que no hay tanto un interés por la cultura. Estamos en una época en la cual el Imperio Romano está en franco deterioro. De tal manera que Roma, que jamás se caracterizó por ser un imperio cultural, más que nada Roma era un estado militar, se vio asediado por las hordas bárbaras, que lo que motivaron justamente a su decadencia, pues a su caída en el 476. Y en esa época vivió San Agustín. Entonces San Agustín estaba muy convencido que las invasiones bárbaras vendrían a ser el cumplimiento del plan divino. Él sostenía que la historia de la humanidad es un proceso en el cual Dios busca salvar al hombre. Entonces, esto es algo que Dios permite para salvar al hombre. De esa manera que en Roma, en la capital del imperio que perseguía cristianos, va a ser ahora la capital del cristianismo, ¿no? El Vaticano se va a instaurar ahí. Entonces San Agustín consideraba de que esas cosas era el cumplimiento de las profecías dadas en la Biblia. Ahora, el ambiente cultural académico de Roma era el correspondiente al llamado periodo helenístico romano, una época cuyo interés principal es de carácter ético. Voy a recalcar, cuando una sociedad está en crisis, como que el interés es salvarse, ¿no? Cómo ser feliz. Entonces, en ese tiempo aparecen muchas escuelas, aparecen los cínicos, que decían que para ser feliz había que parecerse a los perros, a los canes, porque los canes son seres libres, sin moral, sin costumbres. Estaban los epicureístas, que sostenían que para ser feliz había que ser moderados, mesurados en los placeres. Estaban los estoicos, y los estoicos sostenían que para ser feliz había que resignarse ante el destino. Estaban los neoplatónicos, en el cual también van a influenciar en San Agustín, sostenían que la felicidad se alcanza no en este mundo, ni en otro mundo, sino con Dios, que se encuentra fuera de todo. Y también están los escépticos. Los escépticos es, digamos, un pensamiento muy característico de la época. Los escépticos sostenían que el conocimiento no sirve para nada, que en realidad no se puede saber nada, que lo correcto para ser feliz es vivir tranquilos e indiferentes. Entonces, el pirronismo, que es la filosofía del escepticismo, sostenía de que creo que lo más adecuado es no opinar, ¿no? No comentar, porque nada se puede saber, porque nada se puede saber con claridad. Entonces, yo te recomiendo que suspendas el juicio, sostiene Pirrón. Frente a ello viene San Agustín. Y San Agustín comienza a sostener, a ver, señor escéptico, lo que tú dices es erróneo. Es más, no solo erróneo, sino contradictorio. Porque si tú dices que nada se puede saber, si tú dices que nada se puede conocer, eso ya encierra una verdad.
la verdad de que nada se puede saber, de que nada se puede conocer. Por tanto, si dudo, si sospecho, es porque no cabe duda que soy algo, algo que duda, algo que sospecha. Entonces, si dudo, soy. Si dudo, no cabe duda de que soy alguien. Entonces, hay una certeza total, la certeza de que soy alguien, alguien que está dudando. Entonces, para San Agustín, sí hay verdades absolutas. El escepticismo es contradictorio. Tú sabes que para un cristiano sí hay verdades absolutas, ¿o no? Muchos de ustedes son cristianos. Entonces, la certeza que tengo es que soy alma, soy espíritu. Entonces, San Agustín con esa tesis está buscando renovar la cultura. San Agustín representa a un movimiento, el cristianismo, que para la época era novedoso. Entonces, cuando una sociedad está en desarrollo ascendente, pues presenta las cosas de forma muy distinta, ¿no? Presenta al hombre como posible de conocer la verdad. El cristianismo es novedoso, ¿no? El cristianismo es algo que hacía que las personas tengan como una suerte hasta de esperanza, claro, en los sectores oprimidos. Entonces San Agustín dice, pues, ¿no? Ya, entonces, hay una verdad, que soy alma. Claro, ¿y por qué soy alma? ¿Y por qué no cuerpo? Porque el cuerpo no duda, pues. La carne no duda. Quien duda es la mente, el alma. Entonces, en ese punto yo me parezco a Sócrates, que está por ahí, y me parezco a Platón. O sea, quede como entre Sócrates y Platón, en que el hombre es alma. Ellos consideran que somos básicamente alma y que el cuerpo es solo un instrumento del alma. Y no solo eso, ¿no? Sino que tanto Sócrates, Platón como yo, diría San Agustín, estamos preñados de sabiduría. Tenemos la sabiduría en el alma. Acá tenemos el conocimiento. Por ejemplo, ¿qué conocimiento tenemos? La moral. Como lo dijo Sócrates y la semana pasada lo hablamos, todos los seres humanos buscan el bien, todos, hasta los ladrones. Hasta el ladrón sabe de que la traición es mala y que la lealtad es buena. Todos lo saben. Hasta el ladrón busca el bien. Claro, solamente que el ladrón esté equivocado, lo hace por ignorancia, como dice Sócrates, ¿no? Pero el ladrón cree que ese acto es bueno, o sea, que el robar es bueno. Entonces, todos los seres humanos, todos, consideran de que hay valores, como por ejemplo el bien, la justicia, la lealtad, ¿no? Y son valores universales. ¿Ya, Brando? Son valores universales. No sé qué será el principio de relatividad, maestrazo. Sino que ellos consideran de que los valores, si te refieres a que el valor depende de cada uno, eso no estoy diciendo. Al contrario. Lo que estamos planteando es que para los mencionados, el valor es universal. Todos los seres humanos buscan el bien. Todos los seres humanos buscan la justicia. Todos los seres humanos buscan y consideran buena la lealtad. Entonces, hay valores acá en el alma, dentro de nosotros. Pero mientras Platón considera de que esos valores provienen de otro mundo, provienen de otra realidad, aparte de esta, y a ese es Platón, pero yo no voy a decir eso, porque yo soy cristiano, ¿no? Entonces yo considero de que esos valores, al ser perfectos, pues provienen de un ser perfecto. Ese ser perfecto no es otro, pues, que Dios, ¿no? Claro, porque solo un ser perfecto nos puede dar ese nivel, pues, de perfección. Entonces, es Dios, aquel ser perfecto que ilumina mi alma, con sus valores, con su sabiduría, similar a la luz, ¿no? Sabemos que para ver necesitamos los ojos, obvio, pero sabemos que no bastan los ojos para ver. Para que podamos ver, es fundamental la presencia de la luz. Gracias a la luz, por ejemplo, yo sé que para salir de esta habitación tengo que, pues, ponerme de pie, caminar por, dándome la vuelta por acá, sin tropezarme y salir por la puerta. Entonces, gracias a la luz, yo sé por dónde conducirme. Claro, aunque también si yo quiero, yo puedo irme del salón subiéndome por acá, ¿no? Subiéndome a este armario, subiéndome, tropezándome con la computadora. Pero si hago eso, me puedo lastimar. Puedo lastimarme mi pie, ¿no? O sea, puedo, de subirme a la mesa, me puedo caer y obviamente me lastimo, me puedo hasta a fracturar, ¿no? Entonces, ¿por qué me fracturé? Me fracturé porque yo decidí subirme a la mesa.
¿No es cierto? Claro, yo decidí subirme a la mesa, por eso que me fracturé. Entonces, sería muy tonto creer pues que la luz tiene la culpa que me haya fracturado, ¿no? Yo quise subirme a la mesa y yo me fracturé la pierna. Entonces, la enfermedad lo hice yo. Pero si bien yo me he enfermado, porque yo quise subirme a la mesa, yo no me puedo curar solo. Pues estoy mal, tiene que venir un médico y el médico me tiene que dar ciertas indicaciones. ¿Sabes qué, señor? Como usted se ha subido a la mesa y se ha caído, pues va a tener que estar echado en su cama 3 meses porque va a estar enyesado su pierna. Y yo digo, no, pero no quiero, yo quiero irme a pasear, irme a jugar fútbol, irme a bailar. No, pero señor, pero si usted sigue así, usted puede hasta perder la pierna, se le puede amputar. Entonces ya depende de ti, ¿no? Hazme caso, te estoy dando indicaciones de lo que debes hacer. Tómate estas pastillas, échate estas cremas, quédate echado en tu cama, si te quieres curar. Ahora, si no te quieres curar, bueno, también, pues, ¿no? Entonces, Dios hace exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Dios es como la luz, que nos dice por dónde conducirnos en la vida. Ahora, pero a la vez, nosotros tenemos libertad. Libertad para actuar por donde querramos, ¿no? Entonces, el pecado ocurre cuando los seres humanos nos alejamos de Dios. Como cuando simplemente nosotros nos alejamos de las indicaciones que nos da la luz por dónde salir, ¿no? Ahora, pero si bien es cierto, nosotros hemos pecado por libertad, nosotros no podemos salvarnos por libertad, sino porque tiene que haber un ser superior. Así como el médico es el ser superior con respecto a mí, porque él sabe más de enfermedades que yo, Dios es obviamente superior a mí y Dios sabe cómo debo de curarme. Ahora, por último, si me quiero curar, bien, ¿no? Si no me quiero curar, si no quiero seguir a Dios, bueno, vas a seguir el camino del mal, ¿no? Y ya sabes cuál es tu destino. Al final, pues vas a perder, pues. Entonces, la historia de la humanidad, sostiene San Agustín, es una historia en la cual luchan dos ciudades. Los que siguen a Dios, la ciudad de Dios, y los que siguen al mal, la ciudad terrenal. Pero como al final Dios determina todo, pues van a ganar la ciudad de Dios, pues, los que siguen a Dios. Esa teoría providencialista hace que la historia se vea como una línea, un proceso ascendente. Para los griegos, la historia no era lineal, la historia era cíclica. Para los cristianos y para la historia en adelante, la historia es un proceso ascendente, en la cual cada etapa es superior a la anterior. ¿Ya? Entonces, pues, hemos estado comentando sobre el pensamiento de San Agustín. He hecho esta pizarrita, ponemos por acá, lo voy a hacerlo más grande y luego la adorno, le pongo colorcito, ¿no? Entonces pongo, profesor, el tema respectivo a la filosofía medieval, ¿no es cierto? Claro. El tema principal de la filosofía medieval, profesor, es Dios, ¿no? Y la filosofía medieval pues tiene dos partes. Lo primero es, profesor, la patrística. Se llama patrística porque es la época de los padres de la iglesia, ¿no es cierto? Padres de la iglesia. Estos intelectuales van a ser sacerdotes religiosos, intelectuales religiosos que principalmente defienden al cristianismo. ¿De acuerdo? Ahora, el principal padre de la iglesia, profesor, sabemos quién es, ¿no? El famoso filósofo San Agustín de Hipona. Y como hemos estado diciendo, San Agustín es seguidor de Platón. Entonces ponemos por acá, profesor, a San Agustín. San Agustín de Hipona recibe influencia de Sócrates y Platón. ¿De acuerdo? En el sentido de que el hombre es alma, ¿no? Que hay verdades absolutas que se encuentran en el alma. Entonces, San Agustín parte de la llamada teoría de la iluminación. Iluminación. Entonces, San Agustín considera, creo para entender, Dios proporciona verdades al alma. Estas verdades son aceptadas en muchos casos por fe, pero defendidas a través de la razón. Entonces, la razón es sierva de la fe. Ahora, el punto de partida, por tanto, del conocimiento
según San Agustín, es la fe, ¿no? Dios me da verdades que yo las acepto. Pero estas verdades que yo acepto, pues las acepto porque simplemente son dadas por Dios. No se puede dar de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque de este mundo, y San Agustín recuerda que recibe influencia de Platón, ¿no? De este mundo no se puede extraer nada perfecto, ¿no? Aquí todo es cambiante, aquí todo es imperfecto, acá hay errores. Pero pensemos nomás en la justicia. La justicia es un valor tan perfecto que todos buscamos. ¿No es cierto? A veces, digamos, el tutor sanciona y a uno no le parece, tutor, es injusto lo que usted hace, profesor, es injusto. ¿Por qué? Porque todos, hasta ustedes, buscan la justicia. ¿No es así? Digamos que yo recibo un sueldo y por X motivos me descuentan un dinero. Yo digo, es injusto que me paguen menos. Todo lo usa la justicia. Es más, hasta un ladrón, ¿no? El ladrón cuando, digamos, un ladrón malandro roba un celular, ¿no es cierto? Y por robar un celular le condenan a 30 años de cárcel, imagínate eso, ¿no? 30 años por robar un celular. Pues el ladrón dice, pero es injusto, ¿cómo me dan una pena demasiado por un celular? Entonces todo el mundo busca la justicia, ¿no es cierto? Consideran que la justicia es buena. Entonces, ¿esa justicia de dónde viene? De Dios, dice San Agustín. Y que la gente lo acepta. Ahora, pero no solo tenemos la facultad de la fe, también tenemos la razón, ¿no? La razón es aquel conjunto de argumentos, de lógicas, que permite sostener la fe. Entonces, San Agustín se presenta como un defensor de la fe. Es así que aparece la teoría de la creación. Dios crea desde la nada. Crear ya es por sí decir desde la nada. Estoy haciendo una redundancia realmente. Cuando tú creas, creas desde la nada. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando Dios crea, crea desde la nada, inclusive al tiempo. O sea, Dios crea todo, todo, todo. Dios crea absolutamente todo. O sea, apartamos de lo que dice la Biblia, ¿no? Dios crea. Si Dios crea, crear es desde la nada. Entonces, si Dios crea desde la nada, crea también al tiempo. Por tanto, cuando no había creación, ¿había tiempo? No. No había tiempo. Entonces, es absurdo, dice San Agustín, preguntarse sobre, por ejemplo, ¿qué hacía Dios antes de la creación? Ese tipo de preguntas, dice San Agustín, les parece, no son correctas, no son válidas. Porque no hay antes, porque no hay, muy bien, Yamile. El tiempo es algo que Dios introduce en el alma humana. O sea, los cerros, el mar, no tienen tiempo. Ahora, ¿y cómo probamos eso? ¿Cuál es la demostración de que el hombre tiene tiempo? De que el alma tiene tiempo. La demostración está en que nosotros somos los únicos que pensamos en nuestro pasado y en nuestro futuro. Evidentemente los perros no lo hacen, ni tampoco pues las plantas, ¿no? El hombre sí, yo me acuerdo de mi pasado, me acuerdo que cuando era chiquito, me acuerdo, pienso en mi futuro, ¿no? De repente, ¿cómo seré yo de acá 20 años, 30 años? ¿Qué es lo que voy a hacer? Etcétera. Entonces, esa es una prueba de que el tiempo está acá, está en el alma. Los perros, los gatos, y mucho menos pues los seres inertes como una montaña, tienen tiempo. Claro, los animales solo viven del momento. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tú no puedes preguntar, el tiempo está acá. Ahora, y uno dice, profesor, pero eso ¿qué implicancias teológicas tiene? Enorme. Recuerda que San Agustín se está presentando como un defensor de la iglesia. A ver, ¿te parece que es propio de un ser perfecto como Dios cambiar de opinión? ¿Dios cambia de opinión? ¿Dios es un ser que cambia de voluntad? Te pregunto. No, Dios no cambia de voluntad. ¿Cómo Dios va a cambiar de voluntad? No, quien cambia de voluntad es un ser imperfecto. El hombre cambia de voluntad. Por ejemplo, ahorita se me ocurre tomar agua mineral, pero luego paso una hora y digo, no, yo no quiero agua, quiero una Coca-Cola. Ya está, cambié de voluntad. Ya, pero ese es propio de mí, de mi naturaleza imperfecta. Ahora, y cuando hay un cambio de voluntad, obviamente que ese cambio implica un tiempo, pues. Entonces, si admitimos que Dios creó el mundo en un tiempo,
o sea, se dio un momento en la que Dios creó el mundo, implicaría de que Dios cambió de voluntad. Porque, digamos, si alguien pregunta, ¿en qué momento Dios creó el mundo? Digamos una pregunta de ese tipo, ¿no? ¿En qué momento Dios creó el mundo? Implicaría que hubo otro momento en el cual Dios no creó el mundo. Entonces, si hubo un momento en el cual Dios no creó el mundo y luego otro momento en el cual Dios creó el mundo, significa de que Dios cambió de voluntad, pues. Lo cual es hasta una herejía, pues, porque eso es propio de un ser imperfecto. Por consiguiente, San Agustín está obligado a reflexionar sobre el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo superamos ese dilema, no? Ese dilema que surge cuando nosotros pensamos de que Dios en un momento dado creó el mundo, ¿no? Ya, entonces, la solución es sostener que Dios crea todo hasta el tiempo. Es la única manera de hacer o presentar a Dios como un ser que no cambie de voluntad. Porque si creo todo hasta el tiempo, implicaría entonces de que Dios no cambie de voluntad, porque cambiar de voluntad, repito, significa hacerlo dentro de un tiempo. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia teológica de reflexionar sobre el tiempo. Y a partir de ahí, pues ahora sí pongo la teoría famosa de libre albedrío, ¿no? Que como lo sabes, considera pues de que el mal no existe, sino el pecado es generado por la libertad de elección del alma humana, ¿no? Del alma. Claro. Eso genera enfermedades, eso genera lamentaciones, ¿ya? Dios no crea el mal. El mal, para empezar, en sí mismo no existe. No existe el mal. No existe el mal como una sustancia, como una cosa. Lo que hay son actos en los que el hombre decide alejarse de Dios. Buena San Agustín, ¿no? Interesante. San Agustín tenía una vida bastante disipada. San Agustín era una persona que durante muchos años de juventud fue una persona relajada, le gustaba mucho pues la juerga, tener novias, los tragos, las borracheras. Pero luego San Agustín cambia y se da cuenta. Se da cuenta de que eso no es el camino. Y claro, por ejemplo, José David pregunta sobre los maniqueos, ¿no? Claro, y San Agustín se hizo maniqueo, pues San Agustín tiene una vida bien así, recontra juergaraza. Entonces San Agustín, después de su juerga, imagínate como una persona pues, se mete una borrachera, ¿no? Y luego se despierta y luego se arrepiente. ¿Cómo es posible que hice eso? Ya, más o menos así, ¿no? Pero o sea, ya este fin de semana no salgo a tomar y llega el fin de semana y otra vez, y así está años. Entonces San Agustín estaba en ese desvarío. ¿Qué hago? ¿No? O sea, yo juro que no volverá a pasar y vuelve a pasar. Entonces, en ese tiempo estaba la secta de los maniqueos y San Agustín se hace maniqueo. Y los maniqueos comienzan a sostener, es una religión el maniqueísmo, maestro. Comenzaban a sostener de que en realidad el mal se debe a la presencia de un Dios malo, un Dios malvado, que es el Dios de las tinieblas, que le gana al Dios bueno, que es el Dios de la luz. Entonces a San Agustín le pareció esa respuesta muy atractiva. Ah, chévere, ¿no? Entonces yo soy maniqueo, pues esa es la juerga, las perdiciones que yo me tomo los fines de semana, se debe pues a la presencia del Dios malo, ¿no? Pero eso nos lleva también a una cuestión que después San Agustín critica, ¿no? Y se autocritica él. Pero eso es suponer de que al final el hombre no tiene responsabilidad alguna, ¿no? Porque si al fin y al cabo todas las cosas malas que hago se debe al Dios malo, entonces no tiene sentido un Dios bueno, porque el Dios bueno premia y castiga. Pero para que haya premios y para que haya castigo debe haber méritos. Pero para que haya méritos, dice San Agustín, el hombre debe ser libre. ¿Cómo Dios va a castigar, cómo Dios va a premiar a un ser que no tiene ninguna libertad? Entonces, decir que el mal y el bien se deben a dos dioses que luchan entre sí es absurdo, porque si hubiese dos dioses, entonces no tendría ningún sentido premiar o castigar al hombre. Entonces, el maniqueísmo, ya después, San Agustín piensa eso ya cuando ya se hizo cristiano de nuevo. El maniqueísmo es tontería, pues, ¿no? No. Es absurdo y ridículo. Y yo me arrepiento de haber, pues, negado a mi mamá, ¿no? Mi mamá Santa Mónica me había dicho cuando era chiquito de que había que ser cristiano. Y gracias a mi mamá, pues yo me hice cristiano, pero yo era un cristiano así relajado, ¿no? Y me hice maniqueo, pero luego me arrepentí y ahora sí me hago cristiano, pero firme, pues, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, ¿no? Claro, tiene sentido, ¿no? ¿Cómo puedes admitir que hay dos dioses? Porque si tú dices que hay dos dioses, el hombre no tendría responsabilidad, pues. No. Y si no tiene responsabilidad, ¿por qué se le va a premiar? ¿Por qué se le va a castigar?
Pero obviamente el hombre sí tiene libertad y aparece la teoría del providencialismo. El providencialismo sostiene de que la historia de la humanidad es planificada por Dios, porque Dios busca salvar al hombre del pecado. Pues, al final, dice San Agustín, ganará la ciudad de Dios frente a la ciudad terrenal. Ah, buena, ¿no? San Agustín. San Agustín. Y para hacerlo más, a ver, de repente un espacio por acá. Ajá, tengo esto chiquitito. Entonces ponemos a nuestro amigo, pues, San Agustín de Hipona. Claro, esta imagen es bien chévere, la iluminación. Claro. Ves que está una luz, ¿no? Esa es la iluminación, pues, maestro. Vamos a poner a San Agustín entonces por acá, ¿ya? Siempre es bueno, como referente. Ya, ponemos por acá. Ahí está San Agustín. Ah, buena, ¿no? San Agustín de Hipona. ¿De acuerdo? Recibió influencia de Sócrates y Platón. No sé, lo más chiquitito de su foto, para que haya espacio. Ahí está, más chiquitito. Ajá, más chiquitito. Ahí está San Agustín. Ahí está, ¿ya ves? Ahora, pero luego sigue, profesor, la época de la escolástica. La escolástica. Y la escolástica es la época de las escuelas y universidades feudales. El objetivo es la justificación del feudalismo, ¿sí o no, Yamile? Claro. Lo que pasa es que ya la escolástica es la época de la Alta Edad Media, época en la cual, como tú sabes, la Iglesia Católica se presenta como la institución más importante de esa época. Entonces, la Iglesia Católica funda las universidades justamente para, pues, preservar su dominio, ¿no? Es lo más lógico. Entonces, acá aparece, profesor, diversos pensadores. Por ejemplo, San Anselmo de Canterbury. ¿Alguien recuerda qué propone San Anselmo? Ah, la llamada prueba ontológica. Ontológica, ¿no? La prueba ontológica, claro, es un argumento, argumentos a priori, o sea, puramente racionales, que demuestran que existe Dios. Entonces, parte de esto, ¿no? Dios es, dice Anselmo, ¿no? Número 1, el ser más grande que puede pensarse. Dios es, muy bien, Yamile, el ser perfecto. Consiguientemente, por tanto, existe. Claro, ese es el argumento de Anselmo, ¿no? Dios existe. Lo que pasa es que en ese tiempo, mira, a ver, te lo planteo de otra manera, ¿no? Siempre toda institución tiene que tener un respaldo político, un respaldo de una autoridad que es querida, que es respetada. Cuando nosotros en nuestra sociedad peruana, pues hablamos de el Perú, la independencia, de un u otro modo nos enseñan a tener referentes, como por ejemplo Bolognesi, Miguel Grau, Tupac Amaru. En realidad, estos personajes tienen una gran importancia, no solamente como ejemplo de buenas personas, de heroísmo, sino como referentes de nuestro Estado. Algo así como pórtate bien, sé un buen peruano como Miguel Grau. Algo así. Imagínate, ponte a pensar eso. Imagínate que si no hubiese existido nunca Miguel Grau, si no hubiese existido nunca Bolognesi, nunca había ocurrido el combate de Angamos.
Chile jamás invadió el Perú. Jamás, jamás, jamás. Imagínate esa situación. Entonces, si no hubiesen existido ellos, pues de un otro modo hubiésemos buscado otros referentes, otros, qué sé yo. Pero francamente sería bien tranca, ¿no? Esperen con un referente. O sea, un hombre así de la talla de Grau, ¿no? Etcétera. Entonces, siempre cuando una sociedad se instaura bajo un referente. La Iglesia Católica se basa en Cristo. Imagínate esto. Imagínate que se demuestra, lo cual yo considero que sí es cierto, pero más allá de mi consideración, imagínate que se demostrara que Jesucristo no existía. Nunca existió Jesús, fue un mito. ¿Qué pasaría si Jesucristo no hubiese existido jamás? Que todo fue un engaño. La Iglesia Católica se viene abajo, pues. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el referente de la Iglesia es Cristo. ¿De acuerdo? Imagínate que Cristo hubiese existido, ya, ok, existió Jesús, hay pruebas contundentes que demuestran que Jesús existió, ya, ok. ¿Ya? Pero Cristo fue un señor cualquiera. Cristo no tiene nada que ver con Dios. Y Dios no existió nunca. Existió Jesús, ok, pero nunca existió Dios. También el cristianismo se viene abajo, pues. Porque se supone que la Iglesia Católica es la representante de Dios. Y no solo la Iglesia Católica, sino las iglesias en general, ¿no? De todas, evangélicas, qué sé yo. Todo se vendría abajo. ¿Entiendes? Igual, toda doctrina, Ashley, toda doctrina, toda sociedad, todo. Imagínate Estados Unidos sin George Washington. Sin George Washington. Imagínate Estados Unidos sin George Washington. No habría, pues. ¿Entiendes? O sea, de una u otra manera hay referentes. De un otro modo. Un referente que diga, mira, hay que ser como él, ¿no? Eso se ve mucho en política. En la izquierda, por ejemplo, en la izquierda peruana, los izquierdistas, pues hablan de José Carlos Mariátegui. Yo estoy muy seguro que si Mariátegui estuviera vivo, el Amauta, hubiese despreciado a los izquierdistas, a la Verónica, a toda esa gente. Pero bueno, pero igual, Verónica, Castillo, Cerrón, toman como referente a Mariátegui, a José Carlos Mariátegui y la Mauta. Porque es un referente, pues. O sea, si no hubiese existido Mariátegui, pues, ¿qué cosas hubiesen hablado de referencia? ¿En qué se hubiesen apoyado? No sé, sinceramente no lo sé. Entonces, más o menos es por eso, de ahí la importancia de la demostración de la existencia de Dios, pues. Porque si en la Edad Media se busca demostrar que existe Dios, es porque ellos necesitaban una justificación política. O sea, ya está demostrado que Dios existe. Hemos demostrado que Dios existe. Entonces, nosotros justamente somos representantes de Dios, pues. Así que tienes que respetarme. ¿No es cierto? Así piensan los curas, así piensa el Papa, así piensa la Iglesia. Siendo un referente. De ahí que, como ellos tienen el poder, estamos hablando de la Edad Media, pues, ¿no? Como ellos tienen el poder, entonces tienen que sostener que existe Dios. De ahí el interés de ellos. De ahí se explica lo que hace Anselmo, lo que hace Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ese es el asunto. Claro, claro. Entonces, mira, es muy buena cuestión, Ashley, pero no un caos. No. Claro, ya tiene que ver mucho con la opinión de cada uno, pero por ejemplo, muy buena. Entonces, cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, Nietzsche, claro, está negando que existe Dios, evidentemente. Sí. Justamente al negar que existe Dios, eso nos lleva a suponer que la verdad, que los valores, al fin y al cabo, dependerían solo de cada persona. Los referentes ya no sería solo Dios, sino cada individuo, usted, quien habla, cada alumno, cada institución, cada sociedad. Claro, al no haber Dios, entonces cada persona puede determinar su moral, su verdad, sus costumbres como le venga la gana. Eso dice Nietzsche, es cierto. Claro, si tú le llamas caos, chévere, pero no, digamos, ese ya sería otro debate, ¿no? Bien. Entonces, Anselmo habla de la importancia de demostrar que existe Dios, pues. De ahí que Anselmo elabora argumentos de carácter racional. Y comienza a decir, no, Dios por definición es el ser perfecto. Si Dios es el ser perfecto,
entonces Dios es o posee las mejores cualidades. Una mejor cualidad es la existencia. Por tanto, no cabe duda que Dios existe. Así argumenta Anselmo. Dios es el ser más grande que pueda pensarse. Más que una casa, más que una montaña, más que un planeta, más que el sol, es Dios. Entonces, si Dios es lo más grande, no puede estar dentro de algo. Lo más grande no puede estar dentro de algo. Por tanto, lo más grande tiene que estar fuera de todo. Y si lo más grande está fuera de todo, está fuera de la mente. Por tanto, Dios existe, pues, porque todo lo que está fuera de la mente debe existir. Y se llama ontológica porque parte de lo que es Dios. Dios es el ser perfecto. Dios es el ser más grande. ¿Ya? Ahora, muy distinto a las pruebas de Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Claro, Santo Tomás de Aquino. Entonces, Tomás de Aquino parte por considerar que fe y razón son incompatibles. Incompatibles. ¿Cómo es eso que fe y razón son incompatibles? Mira lo que hace. Tomás de Aquino sostiene de que la verdad es Dios. Dios es la verdad. Ah, gracias. Son compatibles, ¿no? Lapsus brutus. Dios es la verdad. Dios es la verdad. Pero esta verdad, esta única verdad, se alcanza por dos vías, la fe y la razón. Por eso que Tomás de Aquino dice, la razón es preámbulo de la fe. La razón prepara al hombre para creer en Dios. Ahora, miren, maestrazos. Aristóteles en ese tiempo estaba prácticamente desconocido. ¿Ya? Todo el mundo sabe, lo voy a poner acá, que Santo Tomás de Aquino recibió influencia del filósofo Aristóteles. Pero quien preservó el pensamiento de Aristóteles no fueron los cristianos, fueron los árabes. ¿Ya? Los árabes. Los árabes desarrollaron una gran cultura. Tú pones, por ejemplo, profesor, el mapa de Europa en el siglo XIII, que es la época de Santo Tomás, ¿no? Bueno, desde siempre. O sea, Biblia como tal fue desde el siglo II. ¿Ya? Biblia como tal fue desde el siglo II, con Ignacio de Antioquía. ¿De acuerdo? Pero los cristianos del siglo I, que no se llamaban cristianos sino judíos, ya aceptaban pues la doctrina escrita en el judaísmo, que luego fue transformado en el Antiguo Testamento. Lo que llamamos judaísmo es básicamente el Antiguo Testamento. Y en ese tiempo esos escritos ya estaban, ¿no? Claro. Pero Biblia como tal, así como Antiguo y Nuevo Testamento, es a partir del siglo II. Vemos el mapa de Europa. No se ve clarito, pero algo es algo, ¿no? Entonces, profesor, vamos a ver, quizás por acá hay un mapa más clarito. Bien. Creo que el primero estaba mejor. Ahí está, ¿no? A ver, no, este está mejor. Entonces, profesor, en esta región de acá, en esta región que yo voy a anotar, de rojo, se desarrollaron los árabes, la sociedad árabe. Toda esta parte fue los árabes. Alucinante los árabes, profe. Todo esto eran los árabes. Inclusive los árabes, como lo sabe, profesor, llegaron hasta España, ¿no? Llegaron hasta España, todo esto. Interesante, ¿no? Ahora, había un filósofo árabe español llamado Averroes. Y Averroes había hecho tan famoso que pues había propugnado la idea de que existen dos verdades, ¿ya? Verdades de fe y verdades de razón. De tal manera que eso incomodó mucho a la iglesia. Entonces, Averroes era un filósofo árabe aristotélico que decía, bueno, por ejemplo,
tú cuando estás en la parroquia, tú aceptas la verdad de fe de que Dios creó a Adán y Eva. Esa es la verdad que te sirve para tu catequesis, para que tú recibas tu confirmación. Y qué chévere. Pero tú cuando al día siguiente estás en la academia, estás recibiendo un seminario de biología, tú no vas a decir pues, que Dios creó a Adán y Eva. Entonces, en ese momento tienes la verdad de razón de que el hombre es producto de la evolución. Entonces, tú tienes dos verdades distintas para dos ámbitos distintos de tu vida. Ahora, eso fue bastante difundido sobre todo por los monjes franciscanos. En ese tiempo los franciscanos representaban sacerdotes migrantes de las clases bajas de Europa. Se hizo muy popular la teoría de las dos verdades. Aparece el averroísmo latino. La Iglesia Católica lucha contra el averroísmo porque se considera que si hay dos verdades, entonces la influencia de la Iglesia solamente sería para las verdades de fe, ¿no? Pero la Iglesia Católica quiere dominarlo todo, quiere también dominar la vida civil del hombre. Y por consiguiente era importante luchar contra la teoría de las dos verdades, pues. Claro, porque si hubiesen dos verdades, repito, la Iglesia solamente se metería o estaría, digamos, con influencia en el ámbito religioso del hombre. Pero la Iglesia quiere controlarlo todo. De ahí que eso de las dos verdades no pasa nada. Y pues en ese tiempo estaba por aquí, profesor, ya estaba la Universidad de París. Acá estaba París, profesor. Y en la Universidad de París había un sacerdote llamado Alberto Magno. ¿Ya? Alberto Magno era un sacerdote interesado por la biología. Voy a poner Averroes para que sepas cómo es. Averroes. Entonces, Averroes, profesor, es el que decía que habían dos verdades, ¿ya? En París estaba un señor llamado Alberto Magno, ¿ya? San Alberto Magno. Ahí está Alberto Magno, que por ser es el padre de los científicos, es el patrón de los científicos. ¿Por qué era científico de la época? Y él, así un poquito escondido, estaba estudiando a Aristóteles, porque sabes tú que Aristóteles también era pues un biólogo, como lo era Alberto Magno. Entonces Alberto Magno le pidió autorización al Papa Alejandro V para que leyera pues Aristóteles, digamos, sin estar escondido. Y el Papa le dio permiso, pero con la condición de que el pensamiento de Aristóteles se acomode a los intereses cristianos, ¿no? En esa chamba estuvo Alberto Magno y su discípulo Tomás de Aquino, los dos, que al final, después de haber sido su alumno, fue su colega en la Universidad de París. Estas escenas son bien chéveres. Alberto Magno y Tomás de Aquino. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Interesante, muy interesante. Acá está, ¿no? Alberto Magno. A veces Alberto Magno está sentadito y Tomás de Aquino está de pie, ¿no? Bien. Y viene Tomás de Aquino, pues, profesor, ¿ya? Vamos a poner la foto primero de Anselmo de Canterbury. Vamos a ver cómo era la carita de Anselmo de Canterbury. Entonces, profesor, esta es la imagen de Anselmo que me parece más filosófica, menos religiosa, ¿no? Entonces vamos a poner por acá a nuestro amigo Anselmo de Canterbury que postuló la denominada prueba ontológica que busca demostrar que existe Diosito, ¿ya? Y claro está, profesor, frente a Anselmo, doctor de la iglesia, también profesor, está Santo Tomás de Aquino, profe, ¿ya? Y vamos a poner también su fotito acá de nuestro amigo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Y tú sabes que lo famoso de Tomás de Aquino son las 5 vías, ¿no? Las 5 vías que buscan demostrar que existe Dios, ¿no? Entonces Tomás de Aquino dice, ¿qué dos verdades ni qué 8 cuartos? Pues, ¿no? Dos verdades. No hay dos verdades. La verdad es una sola. Solo hay una sola verdad nada más. Solamente que esa verdad puede ser estudiada, puede ser llevada, puede ser encaminada por dos vías, como dos carreteras que llevan al mismo punto, como dos carreteras que llevan a la misma meta. Entonces, estas dos carreteras, profesor, son la fe y la razón, ¿ya? Vamos a poner por acá la imagen de el Santo Tomás de Aquino, que ahora sí creo vamos a verlo mejor. Ahí está Tomás de Aquino, ¿ya? Tomás de Aquino, profesor, doctor de la iglesia. Vamos a hacerlo más chiquitito. Hoy está fea esta imagen. Bueno, entonces Tomás de Aquino, profesor, considera de que se puede demostrar que existe Dios.
A ver, ¿alguien recuerda, profesor, qué características tiene las 5 vías? Me te voy haciendo la pizarra, tú me vas respondiendo. ¿Qué características tiene las 5 vías? A diferencia de las pruebas de Anselmo, ¿no? Las 5 vías son pruebas de carácter ¿qué? A priori o a posteriori. Eso sí, de hecho, lo sabes muy bien. Son pruebas que parten de la experiencia, ¿no? Claro, pruebas que parten de la experiencia. Pruebas que parten de la experiencia y que demuestran que Dios es, como dices tú, el primer motor inmóvil. ¿Alguien recuerda el argumento? Vamos con el primer argumento, ¿no? Entonces, Santo Tomás dice, ¿no? Para llegar a entender que existe Dios, se debe partir de la observación. O sea, viendo el mundo, nosotros podemos deducir que existe Dios. Por ejemplo, nosotros observamos, dice Santo Tomás, observamos que todo está en permanente movimiento. Ahora, para que algo se mueva, pues debe de haber alguien que le genera movimiento. ¿No es cierto? Ese alguien tiene que encontrarse fuera del objeto que se mueve. Por ejemplo, un bastón se mueve porque hay una mano que lo mueve. Entonces, evidentemente el bastón se encuentra fuera de la mano. ¿No es cierto? Ahora, si es así, dice Santo Tomás, nosotros observamos que el mundo presenta movimiento. Si el mundo presenta movimiento, es porque debe de haber un motor que le dé movimiento al mundo. Ese motor es, obviamente, el primer motor. Pero Tomás piensa y dice, pero ese primer motor a la vez se moverá. Digamos que sí, ¿no es cierto? Digamos que sí. Pero para que se mueva ese primer motor, entonces tendría que haber otro motor que le dé movimiento, ¿no? Pero si eso fuera el caso, el primer motor ya no sería el primer motor. Habría otra entidad que le daría movimiento a ese primer motor. Pero ya no sería el primero. Además, si hubiese otro motor que le da movimiento a ese primer motor, pues también habría que explicar por qué ese segundo motor se mueve. Si ese otro motor se mueve, tendría que ser explicado por el movimiento de un tercer motor, de un cuarto motor, así hasta el infinito. Lo cual, que para una lógica medieval, pues absurdo, ¿no? No puede haber una cadena infinita de motores. Entonces, hay un primer motor. Existe un primer motor. Ese primer motor, como es el primero, no puede ser movido por nadie y por tanto es un motor inmóvil. Y ese es el que todos llaman Dios. Esa es la primera vía, la vía del movimiento o cambio, ¿no? La segunda vía, dice Tomás, es de las causas eficientes. Todo lo que vemos presenta una causa eficiente, como lo dijo Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, la causa eficiente de una mesa de madera es un carpintero. La causa eficiente de un polo, del polo de Bonex, es un costurero. La causa eficiente de una casa es un constructor. Entonces, cada cosa que vemos presenta una causa eficiente. Por tanto, si cada cosa que vemos presenta una causa eficiente, entonces tendría que haber una cadena infinita de causas eficientes. Claro, porque si cada cosa que vemos tiene una causa eficiente, y si todo tiene causa eficiente, entonces esas causas eficientes, el panadero, el costurero, el carpintero, también tendrían que tener su respectiva causa eficiente, pues. Claro. ¿No ves que todo tiene causa eficiente? Si todo tiene causa eficiente, entonces hasta las causas eficientes deben tener causa eficiente. Lo cual haríamos una cadena infinita de causas. Me parece eso absurdo. De tal manera que a todo esto debe de haber entonces una primera causa eficiente. Una primera causa eficiente que generó todo. Pero como es la primera, no pudo haber sido generada por otra cosa. Y esa causa eficiente es el que todos llaman Dios. Entonces ahí tenemos la segunda prueba. La tercera prueba es la prueba de la necesidad y contingencia. Por ejemplo, las cosas que vemos son cosas contingentes. ¿Qué es algo contingente? Algo que nace, algo que muere. Por ejemplo, esta silla es un objeto contingente. En un momento existe, hace unos 20 años no existía, y algún día, pues, esta silla, con el paso del tiempo, se va a romper y va a desaparecer. Nosotros también somos contingentes, obviamente, ¿no? Hemos venido en un momento dado, existimos, y algún día ya no vamos a estar. Entonces, todo lo que vemos es contingente. Desde una piedrita
Desde una basurita que está en el piso hasta el sol y las estrellas, todo lo que vemos es contingente. Entonces, a partir de ahí, Tomás lo que hace es razonar y hacer una metafísica. Y comienza a decir, entonces, si todo lo que vemos, desde la piedra hasta el sol, es contingente, entonces tuvo que haber habido un momento en el cual todas estas cosas no existían. Claro, claro, porque si todo es contingente, tuvo que haber nacido en un momento. Entonces tuvo que haber habido otro momento en el cual todo esto no existía. No existía. Y si todo esto no existía, entonces, ¿qué había? Nada. Si todo esto no existía, pues no había nada. Pero de la nada puede surgir algo. ¿Respuesta? No. De la nada, nada surge. Pero es obvio que el mundo existe. Ahí está el mundo. Pero el mundo ha podido provenir de la nada. No. Entonces, no cabe duda de que tuvo que haber habido necesariamente un ser existente, que siempre estuvo ahí, desde siempre y para siempre. Ese ser necesario es un ser que creó el mundo. Ese es Dios, man. Claro, ese es el argumento de Tomás. Entonces, repito ya, él dice, todas las cosas que vemos son contingentes. Si todo esto es contingente, entonces tuvo que haber habido un momento en el cual todo esto no existía. Pero si todo esto no existía, pues entonces, ¿qué había? Nada. Cero. Pero de la nada, nada sale. Aunque es obvio que el mundo existe, ¿no? Pero el mundo no proviene de la nada. Entonces, conclusión final, tiene que haber un ser existente que creó el mundo. Ese es Dios. Esa es la tercera prueba que se llama de la necesidad y contingencia. La cuarta vía es la de los grados de perfección. Nosotros vemos cosas más o menos perfectas. Claro, por ejemplo, vemos una piedra y un ser humano. La piedra es menos perfecta, el hombre es más perfecto. Vemos actos más o menos buenos, por supuesto. A veces, tener iniciativa es bueno, seguro, la iniciativa es muy buena. Pero hay actos más loables, el heroísmo, que un bombero salve a una persona en un hospital, en una casa en llamas, entonces es algo que uno dice, su caramba, ¿no? Eso es algo loable, ni siquiera es bueno, no es buenísimo, ¿no? Hay actos más o menos justos y otros más justos. Hay cosas menos bellas y más bellas. Entonces, Tomás piensa, si hay cosas menos perfectas y otras más perfectas, si hay cosas menos buenas y otras más buenas, si hay cosas menos justas y otras más justas, entonces debe de haber un referente, hemos hablado de referente, un referente de justicia, un ser supremo de bondad, un ser supremo de perfección, un ser que aglutine todas las cualidades en grado sumo. Ese es Dios. Ese es Dios. Hablando de otra manera, ¿no? Si existen valores universales, tiene que haber aquel que genere esos valores, Dios. Esa es la cuarta vía. La quinta vía es la vía de la finalidad o del gobierno del mundo. Entonces tú te das cuenta que todo lo que existe presenta una finalidad, una causa final a lo Aristóteles, ¿no? La causa final de la lluvia es irrigar, que haya ríos para que los ríos generen plantas y las plantas generen frutas y la gente pueda comer las frutas. Es decir, todas las cosas presentan una causa final. Por tanto, nada en este mundo está por gusto. Todo sigue un orden, todo se dirige a algo. Es como una flecha, ese ejemplo es de Tomás. Por ejemplo, tú ves pasar una flecha. Se supone que la flecha se dirige a una dirección, pues se dirige a un punto, ¿no? Ahora, pero si tú ves una flecha, automáticamente entiendes que hubo un arquero que lanzó la flecha. Del mismo modo, si todas las cosas presentan una dirección, la lluvia sirve para los ríos y el río sirve para la agricultura, entonces tiene que haber alguien que dirija todo eso. Porque será muy tonto creer que la flecha se movió sola, ¿no? Claro, se lanzó sola. Como será muy tonto creer, entonces, hace una analogía, que la lluvia está ordenada de esa manera porque quiso. No, pues.
Entonces debe haber un ser inteligente que organiza el mundo, que le da ese orden, esa planificación al mundo. Un ser inteligente y ese no es otro que, pues, Diosito. ¿Ya? Entonces, profesor, acá tenemos nuestras famosas 5 vías y vamos a comentar. Las 5 vías, profesor, son pruebas, argumentos, vamos a poner argumentos a posteriori que muestran que Dios es, empezamos. Primero, profesor, Dios es el primer motor inmóvil. Esa es la prueba del movimiento o cambio. Dios es la primera causa eficiente. Es la vía de la causalidad. La tercera es que Dios es el ser necesario. Es la vía de la necesidad y contingencia. La cuarta es que Dios es el ser perfecto. Es la vía de los grados de perfección. Grados de perfección. Y luego está la vía que argumenta que Dios es la primera inteligencia ordenadora, que es la prueba que habla de la finalidad o gobierno del mundo, ¿no? Ahora, sobre esa base, Tomás de Aquino plantea pues su teoría política, profesor, nunca se olvide. Teoría política que, como sabes, pues presenta a la Iglesia Católica como la predominante frente a los intereses de los estados, ¿no es cierto? Entonces, Tomás de Aquino sostiene que la Iglesia prevalece, se refiere obviamente, se habla de Iglesia en mayúscula porque me refiero a la Iglesia Católica. La Iglesia prevalece frente a las decisiones de los estados, debido a que tiene objetivos superiores. ¿Y cuáles son objetivos superiores obviamente de la Iglesia? Es llevarnos hacia la felicidad superior. Aristóteles influencia notablemente en Tomás de Aquino, en muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de que tanto para Tomás como para Aristóteles hay causa eficiente y hay una causa final. La causa final del hombre es la felicidad, dice Tomás de Aquino. Pero la felicidad se puede entender de dos maneras. Una felicidad material, que es aquella felicidad que se encarga el Estado. O sea, es como decir, el Estado peruano, el Estado argentino, el Estado brasileño, lo que debe hacer es que el ciudadano goce de paz, tenga trabajo, tenga platita en el bolsillo, ¿no? Pero eso no es la felicidad, pues, suprema, pues. Nosotros somos cristianos y como cristianos, diría Tomás, sabemos que hay una felicidad superior. Y esa felicidad superior, pues, no es otra, profesor, que encontrarnos con Dios en el reino de los cielos. Y para esa felicidad superior, evidentemente, necesitamos un estado superior. ¿Y ese estado superior cuál es? La Iglesia Católica, pues, profesor, claro. Ahora, y obviamente el tomismo, primero fue también analizado y cuestionado, pero luego fue aceptado, tuvo muchos adeptos, combaten al averroísmo y se va a presentar como la filosofía oficial de la Iglesia Católica. Pero frente a ello, profesor, está el pensamiento de otro señor, de seguro lo conoces muchísimo, llamado Guillermo de Ockham. ¿No es cierto, profesor? Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, profesor, es un gran filósofo, uno de los precursores del pensamiento moderno. ¿Te acuerdas de Hume? Hume decía de que hay que eliminar aquellas palabras que no provienen de impresiones, ¿no? ¿Te acuerdas de Wittgenstein? Wittgenstein era un filósofo que afirmaba de que aquellos enunciados que no hacen referencia a hechos posibles del mundo deben ser eliminados, ¿no? Ya, bueno. Un gran precursor de estos hombres es Guillermo de Ockham. Descartes, ni hablar, ¿no? Descartes considera pues, que el conocimiento debe ser claro, debe ser preciso, ¿no? Ya, entonces, Descartes es un hombre de la modernidad, es un señor del siglo XVII. Pero, ni hablar, profesor, el señor Guillermo de Ockham es un gran precursor de ello, ¿ya? Ockham era un sacerdote, él estudió en Oxford y él jamás terminó los estudios, no le dejaron que termine su bachillerato.
porque los tomistas lo persiguieron y le hicieron la vida imposible en Oxford y lo votaron. Ockham terminó pues huyendo de la universidad, lo querían matar. Porque Ockham sostenía pues algo bastante audaz para la época, pues, ¿no? Ockham es un rebelde, es un cura rebelde sin causa. Ockham dice que fe y razón son incompatibles, ¿no? Que la fe y la razón no tienen vínculo alguno, o sea, que no tienen nada que ver una cosa con otra. Ninguna. Entonces, como Ockham es averroísta, y no por nada, porque Ockham era franciscano. Y te dije hace un ratito que los franciscanos eran averroístas, ¿no? Entonces, Ockham considera esa famosa frase, tesis, ¿no? De que fe y razón, claro, muy bien, maestro. Fe y razón son incompatibles. ¿De acuerdo? Entonces, Ockham sostiene que son vías diferentes con objetivos diferentes. Entonces, profesor, por ejemplo, la fe está para Diosito, está para la religión, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo así. Para la religión, está para Diosito, sí, seguro, y está para, obviamente, la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia. Y la razón está para la ciencia, está para la naturaleza y está, profesor, para el Estado. O sea, son cosas distintas. Y como son cosas distintas, profesor, entonces no hay ninguna vinculación entre fe y razón, como tampoco hay vinculación entre religión y ciencia, como tampoco hay vinculación entre Dios y los objetos creados, y tampoco hay vinculación entre la iglesia y el Estado, ¿no? Entonces, señores de la iglesia, no se metan en cuestiones de carácter políticas, no se metan en cuestiones de carácter humanas. El Papa, dice Guillermo de Ockham, el Papa debe ser una persona que se dedique a ser un sujeto moral, o sea, un hombre bueno, que dé ejemplo de virtudes, pero no tiene por qué meterse pues en influenciar en las decisiones del Estado, no, no tiene nada que ver acá con cuestiones políticas. Es así que Ockham propone el principio que se llama la navaja de Ockham. Navaja. Considera esto, ¿no? No hay que multiplicar, claro que te voy a contar eso, no te preocupes. No hay que multiplicar los entes sin necesidad. El lenguaje científico debe ser lo más breve y claro posible, ¿ya? Y en el campo de la política, Ockham considera de que no hay vínculo alguno entre Estado e Iglesia. Ningún tipo de vínculo. O sea, el Estado no predomina a la Iglesia, como la Iglesia tampoco al Estado. O sea, simplemente cada uno tiene su propio espacio, su propio interés, ¿no? Bien, para entender esto de la política, del nominalismo de Ockham, vamos a hablar de un tema que se llama así. Se llama el problema de los universales. ¿Ya? Cuando se habla de los universales, se está refiriendo a las famosas esencias que tanto hablaba Platón, que tanto hablaba Aristóteles. ¿De acuerdo? Ya, vamos a hacer un poco de filosofía, un poco más, digamos, abstracta, pero argumentativa. Y sobre ese punto iremos conversando, ¿ya? Mira, y luego vamos donde Ockham, no creas que me olvido de Ockham. Entonces, mira. Tú sabes bien que desde la época de Sócrates, de Platón, los filósofos intentaban explicar las cosas sobre la base de esencias. Entonces Platón diría, ¿no? ¿Por qué este polo es polo y no pantalón? Ah, dice Platón, porque lo que pasa es que este polito amarillo es copia de una esencia, de un modelo eterno que se ubica en otro mundo, ¿no es cierto? Ese es Platón. ¿Tú qué dices, querido Aristóteles? Y Aristóteles dice, bueno, yo coincido, Platón, contigo en un detalle, ¿no? De que el polo presenta una esencia de polo. Pero para mí, esa esencia no es un modelo eterno que está volando en otro mundo. No, no, no. Para mí, la esencia se encuentra dentro del polo. Está acá metido, acá adentro. De tal manera que el polito tiene dos partes. Una parte es su tela, que es la materia, y otra parte es la esencia, que está acá adentro.
¿Tú qué dices, Protágoras? ¿Tú te acuerdas, Protágoras, que decías que el hombre es la medida de todas las cosas? ¿Qué tienes que decir, querido Protágoras? Y Protágoras dice, ¿sabes qué, hijo? No hay esencia. Esa es una barbaridad. Esto es polo porque simplemente nos dio la gana de que se llame así, porque es una convención. Porque los seres humanos acordamos que esto es polo y que lo que tengo acá es un pantalón. Ya está. Y que este es una silla y este es una pared. Sería muy tonto estar hablando Protágoras. Sería muy tonto decir que esta pared tiene una esencia de pared que está en otro mundo. Esto es pared porque queremos que se me pared. Mañana le denominamos pelota y es pelota. O sea, ya está. No hay esencia, señores. Déjate de hablar, pues, de esa manera va muy compleja. Bien. Ahora, esta controversia de que existen las esencias o no es precisamente el problema de los universales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la esencia famosa de Platón y de Aristóteles es universal. Es un modelo de polo para todos los polos que existen. Para todos. Un modelo de silla para todas las sillas que existen. Y como es un modelo, es universal. Pues. Las cosas, este polo, ¿qué es? A ver, lúcete. Este polo, ¿qué es? ¿Universal o particular? No te preocupes, te puedes equivocar. Pero quiero que me respondas pensando, este polo es mi polo, es mío. Y el profesor que viene ahorita tiene su polo. Y el otro profesor tiene su polo y el tutor tiene su polo. ¿Cada polo qué es? ¿Universal o particular? Este es un polo y acá hay otro polo de Bonex. ¿Ah? Ya me lo voy a llevar. Particular. Muy bien, muy bien. Gracias, gran maestro. Cada polito es particular. Muy bien. Cada cosa que vemos es particular. Las cosas, el mundo que vemos, está constituido de objetos particulares. Pero que dice el tío Platón, que aparte de las cosas particulares, hay un modelo de polo universal. ¿Ya? Ok. Razonemos. Para Platón y para Aristóteles, ¿las esencias existen o no? ¿Respuesta? Sí. ¿Y las esencias son universales o son particulares? Le hemos dicho hace un rato, la esencia es una sola, es universal. Ya, muy bien. Como para Platón y como para Aristóteles, la esencia existe, entonces, ¿ellos cómo pueden ser denominados? ¿Filósofos nominalistas o filósofos realistas? Son filósofos realistas. Pues, es tan real la esencia de polo como el polo de Bonex. Es tan real, existe, es realista. De estos dos realistas, Platón presenta un superrealismo. Platón considera que la esencia universal es tan real que es eterno y que nunca se muere. En cambio, Aristóteles también es realista, pero él dice que la esencia está dentro del polo y se acaba cuando el polo se rompe. Por tanto, ¿quién de los dos realistas, Platón y Aristóteles, sería un realista exagerado? Un señor superrealistaza. Platón es realista exagerado. Para Platón la esencia no muere, es eterna y está en otro mundo, etc. Aristóteles, ¿cómo se le llamaría? ¿Realista exagerado o realista moderado? Como dice la gente que conoce muchísimo, realista moderado. Pues existe, pero más o menos, una cosa así, ¿no? Ajá, ya. Tú tienes que Platón influencia en San Agustín y tienes que Tomás está influenciado por Aristóteles. De esta parejita, ¿ellos qué son? A ver, Tomás y Agustín. ¿Nominalistas o realistas? Claro, muy bien. ¿Quién de los dos, Agustín y Tomás, sostendría que los universales, las esencias, solo están en la mente de Dios? ¿Agustín o Tomás? Siguiendo con esta lógica. ¿Quién sostendría que las... Agustín, claro. Porque si Agustín es platónico, profesor, entonces Agustín debe sostener que la esencia es eterna. Y si es eterna, el único lugar donde podría estar es en la mente de Dios, profe. Eso diría Agustín. Para Tomás de Aquino, la esencia existe, pero ¿dónde está? ¿Fuera de las cosas o dentro de las cosas? Para Tomás de Aquino, dentro de las cosas. Y Guillermo de Ockham no sería un realista. Ockham es como Protágoras. Ockham es nominalista. Para Ockham no hay modelos ni 8 cuartos. Para Ockham hay la pared, el polo, la mesa, la computadora, las zapatillas, el pantalón y la pizarra. O sea, existen las cosas. No hay esencia, señor. ¿De acuerdo? No hay esencias. ¿De acuerdo? Las esencias son puras palabras. Palabras nada más. Ahora bien, la ciencia debe dedicarse al estudio de cosas.
De tal manera que si la ciencia, la física, la química, que te encantan, estudian cosas, las cosas que vemos, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes un libro de física, estamos hablando del siglo XIV, obviamente, ¿ya? Estamos hablando de hace un montón, estamos hablando del siglo XXI. Tú tienes un libro de ciencia del siglo XIV, tú lo abres y tú encuentras palabras, términos, que hacen referencia a esencias. Entonces, esas palabras de los libros de física, ¿qué hay que hacerlas? ¿Hay que mantenerlas o hay que eliminarlas según Ockham? Según Ockham, lo que hay que hacer es eliminarlas. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo mención a cosas que no existen. Entonces, si queremos una ciencia que sirva, la ciencia debe purificarse de aquellas palabritas que hacen referencia a esencias, quedándose solamente con aquellos términos que hacen referencia a cosas. ¿De acuerdo? A cosas. De tal manera que el lenguaje científico va a ser más amplio o más breve. Respuesta: más breve, más exacto, más preciso. Y eso se llama la navaja de Ockham. ¿Qué cosa es la navaja de Ockham, profesor? La navaja de Ockham es una regla, es un método, es una indicación académica que te dice que cuando tú quieres escribir un libro, cuando tú quieres explicar algo, cuando tú quieres hacer un artículo, lo que debes hacer es emplear la menor cantidad de palabras. Menor cantidad de palabras. Haciendo que el conocimiento sea más preciso, más exacto. Es la búsqueda del ser humano de la precisión. Para ser precisos, hay que eliminar palabritas que no son precisas. Eso es todo. Es una regla. Anti-chamullo. ¿De acuerdo o no? Por ejemplo, un ejemplo más cotidiano. Imagínate que una chica dice a sus amigos, a sus amigas, ella dice: yo considero que el amor es eterno. El amor es eterno, el amor siempre existirá y es eterno. ¿Esa chica será realista o nominalista? Esa chica será realista. Porque ella es platónica, inclusive. Realista extremo. Porque considera que hay una cosa real llamada amor y que encima es eterno. Pero de repente una de sus amigas o de sus amigos que le escucha y dice: no, querida amiga, no hay amor eterno. Lo que hay es, por ejemplo, que María ama a su novio, Pedro ama a su mamá, Jimena ama las matemáticas y Rosa ama a los perritos. Entonces, cada persona tiene su sentimiento llamado amor, nada más. Eso de amor es una palabra vacía, una palabra que no tiene ninguna referencia en la realidad. Entonces, cuando te hablan así, eso ya no es realismo. ¿Eso cómo se llama? Nominalismo. Claro, muy bien, muy bien. Y obviamente que Ockham era un nominalista. Excelente, profe, excelente. Profesor, siguiendo con el nominalismo de Ockham, y ahí termino, y luego me vas a dar las claves. Siguiendo con el nominalismo de Ockham, si no existen esencias, pensando ya, vamos a filosofar una cosa más. Algo que me importa mucho hablar, para hilarlo con la próxima clase. Si no hay esencias, solo cosas, montañas, cordillera de los Andes, árboles distintos. Entonces, cuando Dios creó al mundo, hagamos un poco de teología. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó al hombre, ¿lo creó a través de un mediador o lo creó de forma directa? A ver si entendiste la pregunta. Cuando Dios crea el mundo, siguiendo la lógica de Ockham, ¿ya? Para Ockham solo existen las cosas que vemos, que son cosas particulares. No hay esencias, no existe eso. Entonces, cuando Dios creó el mundo, lo creó de forma directa a los cerros o lo creó a través de un intermediario. Lo creó de forma directa. Claro, de forma directa. De forma directa. ¡Pum! Todas las cosas. Ahora vamos a pensar como San Agustín. Pensemos como San Agustín, y San Agustín es un platónico. Platónico. Entonces, Platón dice que hay el modelo perfecto de montaña, el modelo perfecto de árbol, el modelo perfecto de sol, etc.
Entonces, siguiendo la lógica de Agustín, que es platónico, realista extremo, cuando Dios crea el mundo, lo creó de forma directa o a través de un intermediario. A través de un intermediario que son justamente las formas. O sea, Dios cuando creó las montañas, lo hizo a partir del modelo perfecto de montaña que estaba en su mente. Cuando Dios creó los árboles, lo hizo a partir de un intermedio, que son las esencias, justo, que es el modelo perfecto de árbol. Ajá, las esencias, a través de esencias. Pero Ockham dice, no, cuando Dios crea el mundo, lo crea de frente. Eso dice Ockham. Ockham dice, no hay intermediarios. Las intermediarias, las esencias no existen. Por tanto, Dios crea el mundo de forma directa. ¡Plin! Creó el mundo. Ahora, por tanto, si Dios crea el mundo de forma directa, y también al hombre, entonces, entre usted y Dios, ¿habrá un intermediario? ¿Habrá algo en medio? No. Entonces, hablando de otra manera, entre tú y Dios, ¿tendrá sentido la Iglesia Católica? ¿Tendrá sentido la Iglesia en general? ¿Las iglesias? No. ¿Y eso quién lo va a desarrollar? Lutero. Martín Lutero va a decir eso. ¿De acuerdo? Lutero es como Ockham. Y dice, tú no necesitas ninguna iglesia para hablar con Dios. Porque tú eres directo con Dios nomás. Ya, pero esa es ya la modernidad. Entonces, Ockham es un gran precursor de la modernidad. ¿No? Bien chévere, ¿no? Bien chévere. O sea, ese nominalismo de Ockham tiene implicancias teológicas. Y por esa razón fue perseguido Ockham, pues, porque los curas sabían que el nominalismo trae como consecuencia la negación de la iglesia. ¿Ya? Claro, pues, si no existe nada universal, si todo es particular, entonces entre Dios y los seres humanos hay un vínculo directo. Claro. Eso piensa la iglesia y por eso combaten a Ockham y lo persiguen. ¿Existen las esencias universales? Primer punto, profesor. Primer punto es el... Primer punto, profesor, es el realismo extremo. Sí, y están en la mente de Dios. Y acá está profesor Agustín de Hipona, San Agustín y Guillermo de Champiux. Guillermo de Champiaux. Puedes averiguar, también es un realista. Y luego está, profesor, el realismo moderado. El realismo moderado. Sí, y están dentro de las cosas. Claro. Está Tomás de Aquino, Santo Tomás voy a ponerle, Santo Tomás y Pedro Abelardo. Está el nominalismo. No, son solo palabras vacías. Solo existen las cosas individuales. Y acá está Ockham, ¿no? Guillermo de Ockham y Rossellino de Compiègne. Muy bien. Muy bien. Son eternas. Sí. Acabándose con ellas. Ya, listo, ahora sí. Estimado maestro. Ah, muy bien, muy bien. Todo un valiente, Lutero, ¿no? Bien. ¿Todo claro o no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Chévere la época medieval, ¿no? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Bien. San Agustín, Guillermo de Champiux. Vamos a poner de amarillito, está bonita la pizarra, ¿ya? ¿Te parece o no? Esta pizarra la va a ver a Oscar, ¿ya? También la pizarra con dibujitos, ¿no? Con dibujitos es más bacán, ¿no? ¿No es cierto o no? Con dibujitos más chévere, claro.
Con dibujitos la voz. Con dibujitos. Claro. Sin dibujito estaba muerta la pizarra, pues. Cosas así. Con dibujito más vacancia, ¿no? Claro. Con dibujitos. Esa es la voz. Ya, muy bien. Entonces vamos a guardarlo. Y vamos a voy a poner en el escritorio. ¿Qué semana estamos ya? ¿Qué semana es? Semana 3. Intensivo San Marcos. Filosofía medieval. Ajá. Y lo voy a pasar a PDF, ¿no? Claro, PDF la voz. Con el PDF se ve más monstruo. Más limpiecito. Ahí está, ¿es? Monstruo. Queda. Quedó. Bien. Ahora vamos a ver, estimados colegas, algunas clavecillas. Claro, quedó. Bien. Vamos a avanzar. Acá han puesto las claves, lo cual está muy mal. No deben hacer eso. Porque yo lo voy a corregir, ¿ya? No te preocupes. Eso ya no me preocupo mucho por el material, porque no tiene sentido hacer eso. Para ver, dígame algunas claves. A ver, ¿cuál es la clave de la pregunta 1? ¿Cuál es la clave de la 1? ¿Cuál es la clave de la 1? ¿Me escuchan, no? Me escuchan. Ya. ¿Cuál es la clave de la 1? Claro. La A. No lo sé, yo no conozco eso. Yo sé el prospecto de San Marcos. Oscar. La clave de la 2, por favor. Claro. No te puedes ir solo. Ajá. 2 besos. Claro. 2 besos. Claro, 2 besos. ¿Cómo podemos estar seguros de la existencia de Dios? ¿Cuál es la clave? 3. 3. 3. Gracias, maestro. ¿La fe es el único camino? No. A ver, acá hay una cuestión, ¿ya, chicos? Toma atención a mi maestras. Toma atención. Ten cuidado, ¿ah? Los filósofos medievales respetan el camino de la razón. Para el medieval, la fe no es el único camino. También está la razón. Claro. Si no, sería religión, pues, hijo. Si solamente valdría la fe, entonces esto no sería filosofía, pues sería religión. ¿Ya? La clave es dados. ¿Sí no hemos hablado? Sí hemos hablado de eso, ¿ah? La clave es de dinosaurio. 4. Dios nos da verdades al alma, ¿no? Beso, ¿no? Claro, beso, besito, besito, profesor, besito. Beso con, muy bien, Barquito. A ver, 5. 5, gente. El hombre es fundamentalmente, ¿qué? ¿Ah? El hombre es alma. Claro, el hombre es alma. Barco. 5 barcos, ajá. 5 barcos. Muy bien. Está.
Ajá, buena, buena. 6, buena pregunta. El mal no existe, claro, no hay una cosa maligna. Lo que hay es que el hombre se aleje de Dios, ¿no? 6 casa, claro, muy bien, 6 casa. Ah, este es bien interesante. Los que han emprendido la guerra en obediencia al mandato divino o de conformidad con sus leyes, han representado en sus personas la justicia pública o la sabiduría del gobierno. Y en esta capacidad han dado muerte a hombres malvados. Tales personas de ninguna manera han violado el mandamiento no matarás. Qué interesante texto. O sea, por un lado no hay que matar, como dice Moisés en sus 10 mandamientos, pero Agustín dice, bueno, pero si matas a un malvado en una guerra, entonces no estás violando el mandamiento. Se justifica pues las cruzadas, se justifica hasta lo que hicieron los nazis, ¿no? Claro, la Iglesia Católica bendecía eso, ¿no? ¿Cuál es la clave? Sí, pero no hay otra, ¿no? El dominio de la iglesia. Claro, no hay otra. Avión. Sí, 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 sí. Hay guerras justas, ¿no? 8. A ver, 8, Pinocho. 8. ¿Qué marcarías? Las pruebas de Tomás parten de qué? ¿Te acuerdas que tú decías a posteriori? ¿Te acuerdas? A ver. Ya, ¿cuál es la clave, pues? Casa, ¿no? Muy bien, casa. Claro, casa. Casa. Ah, ahí está. Bueno, creo que es obvio, ¿no? Creo que la 9 es bien fácil. La 9 está papaya. Dado, ¿no? Claro. Se fundamenta sobre postulados de filosofía en sistema. Dado. A ver, la 10. Ah, está bien. ¿Cuál es la clave de la 10? El primer ente no posee movimiento. Claro. Dado. Muy bien. Dado. A ver, la 11. Casa, ¿no? Claro, casa. Ujú. 12. La vía de la perfección, ¿no? Claro. Dios es el grado supremo. 12 es dedo. 13. Claro. A ver, Tomás de Aquino propone que se puede llegar al conocimiento de Dios ya sea por la fe mediante la razón. Sin embargo, de acuerdo con el pensamiento de quienes eligen el pensamiento racional, no, no es la A. Ah, no, no es la B. A ver, no es la B. Lo que pasa es que ya hemos dicho, ¿no? Los filósofos medievales no es que acepten una cosa y rechacen otra. Si yo acepto el camino de la razón, no significa que voy a chotear a la fe, pues. Verdades de la revelación son verdades de la fe. Ten mucho cuidado, ¿ah? Casi mandas al desvío. La clave no es de eso, ¿ah? La clave es dedo, claro. ¿Por qué la D? Porque Tomás es aristotélico, pues. La razón debe partir de lo empírico, o sea, de la información de los sentidos.
Guarda, la 3 es dedo, maestro. Claro, dedo. Guillermo de Ockham rechazó las pruebas de Tomás para demostrar que existe Dios, porque consideró que la fe y la razón, qué fácil, ¿cuál es la clave? Casa, muy bien, casa. Vamos a leer este texto, ¿ya? Me guardan silencio, por favor, para entenderlo yo. Quiero entenderlo, a veces no lo entiendo bien. Dice, así pues, cuando hablamos del modo según el cual el ser del universo ha salido de Dios, no tenemos que preguntarnos por qué razón ha querido Dios crear este ser en tal momento más bien que en otro. Una cuestión de este tipo supondría efectivamente que el tiempo preexista a la creación, mientras que en realidad se encuentra sometida a ella. La única cuestión que podríamos plantearnos respecto de la creación universal no es saber por qué razón creó Dios el universo en tal momento del tiempo, sino saber por qué otorgó tal medida de la duración en ese tiempo. Claro, no se puede preguntar por qué razón ha querido Dios crear este mundo en este momento, porque eso implicaría que Dios cambia de voluntad. Eso implicaría también de que el tiempo es antes de la creación, lo cual es absurdo. Dios crea todo, inclusive hasta el tiempo. Por eso dice, ¿no? En realidad se encuentra sometido a la creación. De lo planteado en el texto, a ver, ¿cuál es la clave de la pregunta? Avión, ¿no? Es un ser atemporal, ya que el tiempo empezó con la creación. ¿Cuál es la clave de la 16? Proviene de la creación. Claro, avión. Proviene de la creación de Dios. Muy bien, avión. A ver. Sigamos. A ver, primero, quiero avanzar con una cosa. Yo te pregunto, ¿ya? A ver. Para San Agustín, vamos a parar un rato. Para San Agustín, la fe y la razón, si bien es cierto, son compatibles, ¿ya? Pero para San Agustín, ¿cuál sería superior? ¿La fe o la razón? Siendo San Agustín, pues, sacerdote, ¿no? Superior es la fe. Claro, la fe es superior. Santo Tomás de Aquino demuestra ontológicamente o racionalmente la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino demuestra ontológicamente o demuestra racionalmente la existencia de Dios. Racionalmente. La clave de la pregunta 2 es avión. Racionalmente. Durante la Edad Media, ¿qué predominaba? ¿El Estado o la Iglesia? Durante la Edad Media, ¿qué predominaba? ¿El Estado o la Iglesia? Te estoy preguntando. Habla. La Iglesia. Para Guillermo de Ockham, ¿el lenguaje debe ser lo más complicado o lo más simple? A la baja de Ockham. Muy bien. Lo más simple. ¿De acuerdo? Ya, entonces, estos dos textos los vamos a dejar para la próxima clase porque tienen un quiz. ¿De acuerdo? Tienen un quiz ahora y ya llegó tu maestro también, que va a empezar su trabajo de acá unos minutitos. ¿Va a tomar quizzes, compañero? Ya, entonces, mira, la próxima clase vemos la 17, la 18, la 19 y la 20. ¿Te parece o no? ¿Ya? Bien, voy a pasar entonces de una vez la pizarra a Oscar, mientras Oscar les toma el quizzes, ¿ya? A ver, Oscar, por favor, te ruego. Pero te paso el micrófono. Pero sería superior, ¿no? Superior. Está muy bien, superior. Claro, muy bien, superior. Tomás de Aquino es famoso por explicar ontológicamente. Lo dijimos, creo, inclusive te lo dije hace un ratito. Claro, racionalmente. Racionalmente. Tomar atención, maestro. Deben tomar atención. Racionalmente. Siguiente, por favor. Durante la Edad Media, profesor, prevaleció la iglesia, hijo. La iglesia católica prevaleció. ¿Ya? Tiene que tener más cuidado. Siempre es bueno tomar atención cuando uno le está diciendo las cosas. Siguiente. Se fue Oscar. Ya. Última pregunta, no los quiero molestar más. Siguiente, por favor.
Guillermo de Ockham buscaba simplificar. Santificar. ¿Se te ocurre que el lenguaje se santifica? ¿Cómo un lenguaje se va a santificar? Que el lenguaje es un santo. Bueno, ya el maestro Doria nos va a explicar sobre ese dilema de santificar un lenguaje. Bien. Gracias, gente. Gracias, gente. Hasta aquí el tema. Uy, ya está, lo corté. Listo, maestro Oscar. Ya está.